Buenas tardes. Esta es la materia de microbiología, ingeniería de industrias alimentarias y hoy voy a presentar lo que es la ecología microbiana. Características de los ecosistemas microbianos. Los microorganismos se encuentran en hábitats extremos de diversidad enorme y especies de bacterias como virus, protozoos, hongos, y se aíslan en todos los tipos de suelos, en alimentos, en aguas, en suelos, en el aire inclusive. El ambiente selecciona las especies que se adaptan mejor a ciertos ecosistemas, como se muestra aquí en este diagrama. La energía solar lleva a los productores primarios, los cuales son los vegetales, bacterias fotosíntesis y quimiautótrofas, algas y cianobacterias. De estas siguen los consumidores primarios, en donde existen los herbívoros. De aquí siguen lo que son los restos vegetales, los cuales se quedan después de que los herbívoros consumen estos mismos. Y luego surge lo que es la materia orgánica del suelo, donde todo lo que nosotros comemos o los herbívoros comen se queda en el suelo y lo aprovechan las bacterias para que sea una materia orgánica o humus, así se llama. También de aquí, de los consumidores primarios, siguen los consumidores secundarios, como el hombre, o más bien como un consumidor terciario. Los microorganismos degradadores entran en lo que es la materia orgánica del suelo. Lo que hacen es que descomponen o degradan los elementos para formar otros compuestos. Y de aquí serían las sustancias solubles. También cabe mencionar que la actividad de los microorganismos no es uniforme. O sea, puede haber en unas partes sí y en otras no. Ocurren en la comunidad microbiana y compuestos del suelo. Ocurren los microorganismos entre sí, hay interacciones entre ciertos microorganismos. Hay microorganismos que son autótrofos, que generan su propio alimento, y hay otros que no lo son, lo que significa que hay otros microorganismos que generan alimento para ellos, como azúcares o almidón, etc. Los hábitats acuáticos, como los océanos, estanques, pantanos, lagos. Los microorganismos fotosintéticos predominantes son las cianobacterias y las algas. Son las aeróbicas. Y bacterias fotosintéticas en las anaeróbicas. También existe lo que es el fitoplancton, que se encuentra en las algas que flotan, y las bentónicas, que son las algas en lechos. En los ambientes terrestres existen características físicas y químicas en el suelo, transformaciones de los elementos minerales como nitrógeno, fósforo, oxígeno, etc. Los componentes del suelo son fracciones minerales, fracciones orgánicas, del agua y también en los organismos vivos. Métodos de estudio de la ecología microbiana. Estos métodos determinan de su forma y arreglo in situ. Este se refiere a que son microorganismos que son seleccionados para su análisis y pueden ser agarrados de ciertos hábitats, de ciertos tipos de hábitats. Luego sigue el aislamiento, identificación y cuantificación. Estos pueden ser selectivos o no selectivos. Selectivos significa que se aíslan ciertos tipos de microorganismos en unas cepas determinadas, y los no selectivos quiere decir que puede ser cualquier microorganismo, una muestra de cualquier microorganismo, y en esa muestra pueden venir varios en una cepa.
Evaluación de las actividades biológica, global, enzimática y metabólica. Esto se refiere a que es el análisis o la evaluación de las actividades que generan los microorganismos de manera biológica, de manera enzimática, por ejemplo, las enzimas que generan los microorganismos en el suelo o en el agua, y la metabólica, el metabolismo que generan los microorganismos para ciertos productos. Evaluación de la biomasa microbiana y reconocimiento y seguimiento de microorganismos en ambientes naturales por técnicas genéticas y moleculares. Luego seguiría la interacción de los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son los ciclos que dan lugar a la interacción entre los microorganismos, los minerales, los nutrientes, que estos hacen que se aprovechen de manera cíclica, o sea, que no se desperdicien, sino que haya un aprovechamiento de estos. Como por ejemplo el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo. Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles, como dije anteriormente, para ser usados una y otra vez por otros organismos. Sin estos ciclos los seres vivos se extinguirían. Estos son procesos naturales que se reciclan. El ciclo del carbono, almacenado en el aire, en el agua, en el suelo, en forma de un gas llamado dióxido de carbono. En el agua se encuentra en forma disuelta el carbono. En las plantas toma el dióxido de carbono del agua, del aire del suelo, y con la energía solar lo convierte en alimentos como la glucosa, la sacarosa, el almidón, celulosa, y liberan oxígeno al aire. Este proceso es llamado fotosíntesis. También cabe mencionar que en el ciclo del carbono, la reacción de disminuir el CO2 y convertirlo en oxígeno también lo llevan a cabo los microorganismos. En el ciclo del nitrógeno, el nitrógeno es un gas que forma el 78% del aire, siendo uno de los elementos más abundantes sobre la Tierra. En el suelo se encuentra en una manera más baja, y la proporción del nitrógeno en el suelo es orgánica, el 98%, y menos del 2% son formas minerales. Las plantas fabrican proteínas y aminoácidos en reacciones químicas muy complejas que son aprovechadas por animales herbívoros para su crecimiento y formación. En el ciclo del oxígeno son tres principales reservas en la atmósfera, lo que se viene viendo principales reservas en el planeta, por ejemplo la atmósfera, la litosfera y la biosfera. Las plantas a su vez toman el carbono que los animales y los seres vivos exhalamos para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. El ciclo del fósforo, los compuestos formados pueden migrar hacia el mar, en donde se forman sales como sedimentos insolubles. Y un buen plano de microorganismos posee las enzimas necesarias, fosfatasas se llaman, para liberar fosfatos de moléculas orgánicas. Importancia y empleo de microorganismos en el establecimiento de ecosistemas. En los ecosistemas acuáticos, que se desarrollan en un cuerpo de agua de diversos tamaños y naturaleza, como lagos, ríos, estanques, lagunas, costas y en los océanos en general. En ellos existe un rol vital en la naturaleza del agua y sus ciclos. Se dividen en ecosistemas marinos y de agua dulce. Y gracias a los microorganismos podemos utilizarlos para desinfectar o desintoxicar las aguas tanto dulces como marinas. Esto gracias a que los microorganismos pueden generar cierto tipo de enzimas o metabolizar
de tal manera que pueden desintegrar o degradar ciertos compuestos que son contaminantes para el agua. Y gracias a esto se pueden salvar cientos de flora y fauna que existen en las aguas. Y los ecosistemas terrestres son aquellos que tienen lugar en el suelo firme. Uno de los procesos más importantes que se involucra en los microorganismos es en la biota, ya que los microorganismos pueden ser utilizados para mejorar los suelos, por ejemplo los suelos agrícolas o suelos que hayan sido quemados o gracias a incendios en los que la vegetación disminuye o puede ser que ya no se pueda recuperar de manera natural y se tendrán que utilizar cierto tipo de microorganismos para que estos actúen en la biota del suelo, ya que estos generan vitaminas, ayudan a formar minerales, a formar cierto tipo de enzimas que catalizan reacciones para mejorar el suelo. Y la biorremediación, finalmente, es una forma de remediar, como bien dice, aquellos hábitats que han sido afectados por diversos factores y que su recuperación por eso no sería posible, como dije anteriormente. Por eso de esta forma entran aquí los microorganismos, los cuales algunos son capaces de curar la biota del suelo, así como las aguas contaminadas por ciertos minerales, suelos estériles causados por incendios, etc. Y eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado esta presentación. Gracias.